El día que debía ser el más feliz de mi vida se convirtió en el más humillante. Habíamos estado planeando esta boda durante 2 años. La iglesia de San Miguel, con sus hermosos vitrales y capacidad para 250 personas, estaba completamente llena. Mis padres habían gastado sus ahorros de toda la vida para darme la boda de mis sueños. Yo esperaba en el altar, radiante en mi vestido de novia que había elegido con tanto cuidado, cuando Diego apareció por la puerta lateral de la iglesia. Pero en lugar de caminar hacia el altar, se detuvo a mitad del pasillo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Valeria, dijo en voz alta, lo suficiente para que todos los invitados pudieran escuchar, no puedo hacer esto. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. Yo me quedé paralizada, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres decir? Logré susurrar, aunque mi voz se amplificó por el micrófono que llevaba el sacerdote. Diego caminó más cerca, pero no hasta el altar. Se quedó a una distancia que dejaba claro que no tenía intención de proceder con la ceremonia. Encontré algo mejor, anunció, mirándome directamente a los ojos. Alguien que realmente me entiende. Alguien que está a mi nivel. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. 200 personas nos observaban en completo silencio, esperando mi reacción. Podía ver las caras de shock, pena y horror de mis familiares y amigos. Entonces, para mi absoluto horror, Diego hizo una seña hacia la entrada de la iglesia. Una mujer elegante, vestida con un traje rojo que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, comenzó a caminar por el pasillo hacia nosotros. Era Mónica, su secretaria ejecutiva. Mónica y yo nos damos cuenta de que tenemos una conexión especial, continuó Diego, como si estuviera dando una presentación de negocios en lugar de destruyendo mi vida frente a todos mis seres queridos. Ella entiende mis ambiciones profesionales. Ella tiene la sofisticación que necesito para el futuro que estoy construyendo. Mónica llegó hasta donde estaba Diego y le tomó la mano. Era 4 años mayor que yo, había estudiado en universidades privadas, y trabajaba en la empresa de consultoría donde Diego había conseguido trabajo 6 meses antes. Ella representaba todo lo que yo, aparentemente, no era. Lo siento, Valeria, dijo Mónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero cuando el amor verdadero llega, no se puede ignorar. Podía escuchar a mi madre sollozando en la primera fila. Mi padre se veía como si quisiera levantarse y golpear a Diego. Mis amigas me miraban con expresiones de incredulidad y furia. Pero yo no lloré. No grité. No le supliqué. En cambio, respiré profundo, me enderecé, y sonreí a todos los invitados. Bueno, dije, mi voz resonando por toda la iglesia gracias al sistema de sonido. Parece que tenemos 200 personas vestidas elegantemente y una recepción completamente pagada. Sería una pena desperdiciarla. Me dirigí directamente a mis invitados. Los invito a todos a que vayamos al salón de fiestas. Convirtamos esto en una celebración de algo mucho más importante, mi libertad de descubrir lo que realmente merezco. El aplauso que siguió fue atronador. Mis amigos y familia se pusieron de pie, aplaudiendo no solo mis palabras, sino mi dignidad bajo presión. Diego y Mónica se veían completamente descolocados. Claramente habían esperado lágrimas, súplicas, o un colapso emocional que les hubiera permitido irse sintiéndose justificados. En lugar de eso, se encontraron siendo ignorados mientras yo lideraba a 200 personas fuera de la iglesia hacia lo que se convirtió en la fiesta más memorable de mi vida, aunque no por las razones que habíamos planeado. Los meses siguientes fueron difíciles, no voy a mentir. Tuve que lidiar con la humillación pública, los comentarios de la gente, y las miradas de lástima. Pero también descubrí algo sobre mí misma, era más fuerte de lo que había imaginado. Mi mejor amiga Carmen me convenció de que tomara clases de baile para salir de la depresión. Específicamente, me inscribí en una academia de bailes de salón en el centro de la ciudad. Era algo que siempre había querido hacer, pero Diego siempre había dicho que era poco serio para una mujer de mi edad. Fue en esa academia donde conocí a Alejandro. Alejandro Herrera era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Tenía 38 años, era divorciado, y poseía una cadena de restaurantes exitosos en toda la ciudad. Pero lo que más me atraía de él no era su éxito financiero, sino su calidez, su sentido del humor, y la forma en que me trataba como si mis opiniones realmente importaran. ¿Sabes qué me gusta de ti, Valeria?
me había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones después de la clase de tango. Tienes una fuerza interior que es genuina. No finges ser alguien que no eres. Al principio, nuestra relación era estrictamente de amistad. Alejandro sabía sobre mi situación porque, francamente, toda la ciudad había escuchado sobre la boda donde el novio se fue con la secretaria. En lugar de tratarme con lástima, me trataba con respeto y admiración por cómo había manejado la situación. Cualquier hombre que te deje plantada en el altar, me había dicho, es demasiado estúpido para darse cuenta de lo que está perdiendo. Alejandro también resultó ser un excelente maestro de vida. Me enseñó sobre vinos, me llevó a exposiciones de arte, y me ayudó a desarrollar una confianza en mí misma que nunca había tenido con Diego. Con Diego, siempre me había sentido como si estuviera tratando de ser suficientemente buena para él. Con Alejandro, me sentía como si ya fuera más que suficiente. 3 meses después del desastre de la boda, Alejandro y yo habíamos comenzado a salir oficialmente. Pero mantuvimos nuestra relación relativamente privada. No porque nos avergonzáramos, sino porque ambos queríamos asegurarnos de que fuera real antes de hacerla pública. Fue durante este tiempo que me enteré, a través del chisme inevitable de Ciudad Pequeña, que Diego no estaba teniendo el futuro glamoroso que había imaginado con Mónica. Resulta que Mónica había sido transferida a la oficina corporativa en la Ciudad de México solo un mes después de nuestra boda cancelada. Diego había esperado que ella lo llevara con él, pero aparentemente su conexión especial no era tan especial como para que ella pusiera en riesgo su carrera por él. Diego se había quedado en su puesto original, pero ahora con una reputación dañada en la oficina. Sus colegas no solo conocían la historia de cómo había dejado plantada a su prometida, sino que también habían sido testigos de cómo Mónica lo había abandonado cuando recibió una mejor oportunidad. Mientras tanto, yo estaba floreciendo. Mi confianza había regresado, mi relación con Alejandro se estaba profundizando, y había comenzado a trabajar medio tiempo ayudando a administrar uno de sus restaurantes. Descubrí que tenía un talento natural para la gestión de eventos y el servicio al cliente. La ironía llegó cuando me enteré de que la empresa de consultoría donde Diego trabajaba había contratado a Alejandro para manejar todos sus eventos corporativos. Alejandro se había convertido, efectivamente, en el jefe de Diego sin que ninguno de los dos lo supiera inicialmente. Es un mundo pequeño, me había dicho Alejandro cuando se dio cuenta de la conexión. ¿Te incomoda? Para nada, le respondí honestamente. De hecho, es bastante poético. La oportunidad perfecta para la justicia cósmica llegó 6 meses después del día de mi boda cancelada. La hermana menor de Diego, Sofía, se iba a casar. Era una chica dulce que siempre me había tratado bien, y yo no tenía resentimientos hacia ella. De hecho, nos habíamos mantenido en contacto después del incidente. Sofía me había llamado para disculparse por el comportamiento de su hermano y para decirme que me extrañaba. Siempre pensé que serías mi cuñada, me había dicho con tristeza. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Las cosas son exactamente como debían ser, le había respondido. Y espero que tu boda sea hermosa. ¿Vendrías?, me había preguntado tímidamente. Sé que es mucho pedir después de lo que pasó, pero realmente me gustaría que estuvieras ahí. Lo que Sofía no sabía era que Alejandro había sido contratado para proveer el catering de su boda. Como su novio oficial, era natural que yo fuera su acompañante al evento. El día de la boda de Sofía llegó con un clima perfecto. Yo había elegido cuidadosamente mi atuendo, un vestido azul marino elegante pero apropiado, zapatos cómodos, y accesorios discretos. No quería eclipsar a la novia, pero tampoco iba a esconderme. Alejandro se veía impecable en su traje negro, y habíamos llegado en su Mercedes-Benz plateado. Como el proveedor principal del evento, él tenía que estar ahí temprano para supervisar los preparativos, así que llegamos antes que la mayoría de los invitados. Estaba ayudando a Alejandro a verificar los últimos detalles del montaje cuando vi a Diego entrar al salón con sus padres. Se veía diferente. Había perdido peso, no del tipo saludable sino del tipo estresado. Su traje se veía caro pero le quedaba ligeramente grande, como si lo hubiera comprado cuando estaba en mejor forma. Diego me vio inmediatamente. Su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, y algo que podría haber sido arrepentimiento. Comenzó a caminar hacia mí, pero en ese momento Alejandro apareció a mi lado. ¿Todo bien, amor?, me preguntó Alejandro,
poniendo su mano protectoramente en mi espalda. Diego se detuvo en seco. Sus ojos se movieron de mí a Alejandro, y vi el momento exacto en que reconoció quién era. Alejandro Herrera, balbuceó Diego. El dueño de Herrera Catering. El mismo, respondió Alejandro con una sonrisa profesional pero fría. Y tú debes ser Diego. He escuchado mucho sobre ti. El color se drenó de la cara de Diego. Claramente acababa de darse cuenta de que el hombre cuya empresa manejaba todos los eventos de su oficina, el hombre que indirectamente controlaba una parte significativa de su trabajo, era ahora mi novio. Valeria, murmuró Diego, ¿podríamos hablar en privado? En realidad, intervino Alejandro antes de que yo pudiera responder, Valeria está ayudándome con los preparativos finales. Somos un equipo, ¿sabes? La palabra equipo resonó con un significado especial. Diego y yo nunca habíamos sido un equipo. Él siempre había tomado las decisiones importantes, siempre había asumido que sus ambiciones eran más importantes que las mías. Pero claro, continuó Alejandro, después de la ceremonia habrá tiempo para socializar. Durante la ceremonia, me senté en una sección media del salón, ni muy adelante ni muy atrás. Alejandro estaba ocupado supervisando el servicio, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, me sonreía de una manera que me hacía sentir como la mujer más afortunada del mundo. Diego, por otro lado, se veía miserable. Estaba sentado en la primera fila como hermano de la novia, pero seguía volteándose para mirarme. Su madre, doña Carmen, también me había visto y se veía completamente incómoda. Después de la ceremonia, durante el cóctel, la familia de Diego se acercó a saludarme. Era obvio que todos estaban curiosos sobre mi acompañante, que claramente no era solo un amigo casual. Valeria, me dijo doña Carmen con una sonrisa forzada, ¿te ves bien? Gracias, doña Carmen. Me siento muy bien. ¿Y tú, acompañante? Alejandro es mi novio, respondí simplemente. Y el dueño de la empresa que está catering este hermoso evento. Los ojos de doña Carmen se agrandaron. ¿Herrera Catering? Pero si ellos manejan todos los eventos importantes de la ciudad. Sí, sonreí. Alejandro ha construido algo realmente impresionante. En ese momento, Alejandro se acercó a nosotros, habiendo terminado con sus supervisiones inmediatas. Señora Mendoza, dijo cortésmente, besando la mano de doña Carmen. Es un placer conocer a la madre de la novia. Sofía es encantadora. Doña Carmen prácticamente se derritió. El placer es mío, señor Herrera. El servicio ha sido impecable. Mi equipo y yo nos enorgullecemos de hacer que cada evento sea perfecto, respondió Alejandro. Luego me tomó de la mano. Y Valeria ha sido fundamental en asegurar que todos los detalles estén perfectos esta noche. La implicación era clara. Yo no era solo la novia de un hombre exitoso, sino su socia en el negocio. Diego finalmente se acercó a nuestro grupo, claramente habiendo estado esperando el momento correcto para intervenir. Herrera, dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que claramente estaba tensa. No sabía que conocías a Valeria. Valeria y yo nos conocimos hace varios meses, respondió Alejandro. En realidad, ella ha sido instrumental en ayudarme a expandir nuestros servicios de gestión de eventos. ¿En serio? Diego me miró con una expresión que no pude descifrar. No sabía que te interesara ese tipo de trabajo. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí, respondí calmadamente. Como que soy realmente buena para la gestión de personas y la coordinación de eventos complejos. Alejandro sonrió orgullosamente. Valeria tiene un talento natural para esto. De hecho, estamos considerando hacer oficial su posición en la empresa. Diego se veía como si hubiera sido abofeteado. ¿Oficial? Como gerente de eventos especiales, confirmó Alejandro. Con un salario que refleje su contribución, por supuesto. El silencio que siguió fue incómodo para Diego pero satisfactorio para mí. Aquí estaba el hombre que me había dejado porque había encontrado algo mejor, descubriendo que yo efectivamente había encontrado algo infinitamente mejor. Bueno, dijo Diego finalmente, me alegra saber que estás bien. Más que bien, respondí. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Alejandro me besó suavemente en la mejilla. Y yo soy el hombre más afortunado del mundo por haberte encontrado. El resto de la noche fue mágico. Alejandro y yo bailamos, reímos,
y disfrutamos de la celebración. Varios invitados se acercaron para felicitarme por mi recuperación y para conocer a Alejandro, que impresionó a todos con su calidez y genuina bondad. Diego, por otro lado, se fue temprano. Lo vi salir del salón con una expresión derrotada, seguido por miradas de pena de su propia familia. 6 meses después de que me dejara plantada en el altar, yo había llegado del brazo de su jefe a la boda de su hermana. Pero la verdadera venganza no era esa ironía cósmica. La verdadera venganza era que yo era genuinamente feliz. Había descubierto mi valor propio, había encontrado mi pasión profesional, y estaba con un hombre que me veía como su igual en todo sentido de la palabra. Diego había pensado que había encontrado algo mejor, pero había terminado perdiendo algo extraordinario. Y yo había descubierto que merecía algo mucho mejor de lo que él jamás podría haber ofrecido. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. 6 meses después de esa boda, Alejandro me propuso matrimonio durante una cena privada en el restaurante donde nos conocimos. Esta vez, cuando caminé por el pasillo, fue hacia un hombre que me veía como el premio, no como algo que necesitaba mejorar. Y esta vez, nadie se fue con la secretaria.